Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario y hemos avanzado, diríamos, rápidamente. Ya estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Jesús ya está en Jerusalén. Jesús ya ha ingresado el domingo de Ramos. El Señor está en el templo. Y en el templo lo siguen acosando para ponerlo a prueba. Y le hacen esta pregunta a esos escribas. Y claro, para entender de qué se trata esto, porque uno podría creer que es un asunto simplemente de qué hacer y qué no hacer. Cuando uno le dice mandamiento, uno entiende, bueno, cuáles son mis deberes, mis obligaciones, la ley. Y eso es una manera de entender las cosas, que era la manera que lo entendían justamente estos escribas, y es la que el Señor nos va a mostrar que no es la manera adecuada, porque esa forma de entender la ley es creer que la ley está fuera de nosotros. Y así, y por esa razón, entre otras, el pueblo de la primera alianza no reconoció al Señor. Pero eso es importante porque eso nos sigue pasando a nosotros. Y nosotros podemos seguir hablando, haciendo cosas, yendo al templo, saliendo del templo, y podemos seguir igual. Y por tanto, este pasaje es fundamental. De otro lado, en la primera lectura, hoy hemos empezado a contemplar este pasaje del libro de Ruth, libro también muy importante. Ya no estamos siguiendo el libro de los jueces, pero estamos, diríamos, en el mismo tiempo de los jueces. Y también conviene tener presente qué nos enseña el libro de los jueces, porque claro, hemos visto algunos pasajes y de repente entendemos poco o nada, a pesar de que varios años seguimos escuchando estos mismos pasajes. Y entonces me tengo que hacer la pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo, por qué el amor de Dios nos da esta enseñanza a nosotros que ya no somos pueblo de la primera alianza, nosotros que esa historia nos resulta oscura, poco entendible? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Y es que justamente el nombre del libro ya nos da la pista, porque el único juez es el Señor. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer de jueces,
de nosotros mismos y de los demás, nos vamos a equivocar. Y eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza. Si tuviéramos que resumir ese libro, diríamos: cuando las cosas le van mal, lo buscan al Señor por interés. Cuando las cosas aparentemente ellos creen que les va bien, se olvidan, se alejan, se apartan del Señor. Es decir, nos está hablando de la enfermedad del corazón del ser humano. Y hoy se nos presenta la historia, una parte ya de la historia de Ruth. Estamos viendo el inicio del libro de Ruth, pero luego hemos leído pasajes, solo el primer versículo del primer capítulo, y luego hemos leído pasajes del capítulo 3 y varios versículos, y entonces no es la lectura continua. ¿Qué me enseña esa historia? Me enseña justamente una manera distinta a ver las cosas como algo externo, como obligación en la historia de esta familia que tuvo que salir del pueblo de la Primera Alianza e ir a conseguir y a buscar alimento con sus enemigos. Diríamos en pequeño lo que le pasó a Jacob y a su familia en Egipto. Pero ahora ya han mejorado las condiciones en Belén, en su tierra, y ellos regresan. Pero en ese tiempo ya ha muerto el papá, el esposo de Noemí, ya han muerto los hijos de Noemí, solo quedan las 3 mujeres, como en el Calvario, 3 mujeres. Y entonces una de ellas, Noemí, le pregunta, le dice también que se vaya, igual como su otra nuera, a Ruth. Pero Ruth le responde a Noemí con palabras muy parecidas a las que usa Pedro durante la última cena, cuando le dice el Señor que lo van a abandonar. Y entonces Pedro le dirá: te seguiré a donde vayas. Algo parecido dice Ruth, pero Pedro, a diferencia de Ruth, va a negar al Señor. Ruth, por el contrario, moabita pagana, sigue a Noemí. Y hay que entender el trasfondo. En ese tiempo, cada grupo, cada familia, cada comunidad tenía sus dioses. Dioses, familia, comunidad, pueblo, eran lo mismo. Esta mujer está saliendo como Abraham, dejando a sus dioses, dejando a su familia, dejando todo y siguiendo a una viuda anciana. ¿Por qué lo hace? Y la respuesta es por amor. Es lo que se nos quiere mostrar. Continuará la historia y veremos que de ahí van a ser, de esa mujer, van a ser la descendencia de David. Pero ya en tiempos de Jesús todo eso lo tienen como algo teórico, algo lejano, no los compromete, igual que nosotros también cuando leemos estos pasajes, no nos damos cuenta. Y Jesús está en el templo. El templo somos nosotros. El templo no solo es la edificación que hacen las manos humanas. El templo es nuestro corazón. Y Jesús es el Señor, Él es el templo, es su casa. Y ahí le preguntan, ahí lo hostilizan, ahí lo quieren poner a prueba. Como también nosotros muchas veces hacemos con el Señor. Y entonces nosotros también podríamos preguntarnos, de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que hace una criatura humana, un día, una semana, un mes, de todo lo que han hecho en su vida, ¿qué es lo más importante? Los apóstoles han querido y han preguntado y discutido varias veces, ¿quién es el más importante? La pregunta es distinta. ¿Qué es lo más importante?
Y Jesús une pasajes del Deuteronomio y del Levítico y responde a este escriba. Y eso es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal, y el segundo es semejante, dice el Señor, amar al prójimo. ¿Por qué el primero es semejante al segundo? Porque nosotros no podemos agotar nuestro conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento es como espejo, limitado. La fe no agota. La certeza, saber y todo lo de Dios, eso no es posible para ninguna criatura humana, para la Iglesia, no es posible para todos los seres humanos juntos. Dios nos desborda, pero el Señor ha querido que nosotros podamos amar como Él nos ama. Así lo dirá en la última cena: un mandamiento nuevo les doy. Y aquí está juntando lo que ya el pueblo de la primera alianza conocía, pero no entendía y no ponía en práctica. Igual nosotros podemos hacer muchas cosas. Ahora ustedes van a ir llevando la Eucaristía a los enfermos. Algunos de ustedes han venido más temprano, han rezado el rosario, otros han estado haciendo novenas y cosas. Todo eso no es lo importante. Lo importante es si amamos como el Señor ama. Si no amamos como el Señor ama, nos dirá San Pablo, así nos dejemos quemar vivos. Así dejemos y demos todo lo que tenemos. De nada sirve, nada somos. Lo importante es amar. Más aún, nosotros vamos a ser examinados en el amor. Y el amor no depende de lo difícil, de lo costoso, de lo duro, de las tareas que hacemos, o de las muchas o pocas cosas que hacemos, sino que cuando las hagamos, nos demos totalmente. Nos entreguemos en esa obra. Sin esa obra, sin amar como el Señor ama, nuestra fe está muerta, nos dice Santiago. ¿Y cómo es que yo puedo amar así? Tengo primero que experimentar el amor de Dios. Tengo que conocer el amor de Dios. Pero si yo creo que seguir al Señor es aprender cosas, hacer cosas, tener conocimientos, entonces probablemente no seré como Noemí, tal vez algo como los apóstoles, tal vez algo como Pedro en la última cena, pero lo voy a abandonar. Y por eso es importante este punto al que hemos llegado en este viernes de la 20ª semana. Y es significativo además porque ya estamos a pocas horas de celebrar a Santa Mónica. Y claro, decimos, ¿qué virtudes tiene Santa Mónica aquí, allá, que esto? Lo esencial en todas las personas es que podamos amar. Si nosotros no amamos como Dios ama, nos dirá el Señor más precisamente, si nosotros no perdonamos como el Señor perdona, no somos nada. Pero, ¿qué atenta contra eso? Justamente que nos falta algo esencial para poder amar, y eso se llama humildad. Porque nuestro corazón está cercado, igual que el pueblo de la primera alianza, de enemigos hostiles, que son todos nuestros afanes de figuración, nuestra hipocresía, nuestros disfraces. Nosotros a veces preferimos más el juicio de las criaturas humanas, lo que la gente va a opinar de nosotros, lo que la gente nos va a seguir y escuchar,
que es lo que dice el Señor. Y cuando eso ocurre, justamente nos alejamos del Señor, porque tenemos nuestro corazón lleno de ídolos, de dioses, que son maneras de permanecer en el pecado que es raíz, en realidad el único pecado, que es la soberbia. Y eso no depende de medallitas, de estampitas, de novelas y de lo que hagamos, sino de lo que el Señor tiene que hacer en nosotros, para que nos demos cuenta. Él viene manso y humilde, para que podamos nosotros abrir los ojos. Pidámosle al Señor misericordioso, con la intercesión de nuestra Madre Santísima Reina, San José, su castísimo esposo, descendiente de Ruth, que nos ayuden con su oración con todos los santos del cielo, para que nosotros podamos hoy descubrir qué es lo verdaderamente importante. Que así sea.